Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros. Quiero en esta mañana hablar acerca de la gracia. Mi nombre es Miguel Ángel Escobar, soy un predicador de la gracia. La gracia trae esperanza. ¿Qué es la gracia dentro del contexto bíblico? Es el favor inmerecido, es la salvación otorgada por Dios para la humanidad, y óigase bien la palabra, para la humanidad, por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y la predicación de la gracia que le fue encomendada a Pablo, según lo que dice la Biblia en el libro de Timoteo, primera de Timoteo 2:7 dice: digo verdad en Cristo, no miento. Él fue llamado para ser apóstol, maestro y predicador de los gentiles. Gálatas 1:11 dice que él no fue dada la revelación de la gracia por medio de hombre ni por hombre, sino por medio de Jesucristo. Usted puede leer el libro de los Hechos, capítulo 22, en donde Pablo narra su conversión, y no la narra Pablo, la narra el escritor del libro de los Hechos, que es Lucas, narra la conversión de Pablo, en donde él testifica cómo fue llamado y el proceso. El libro de los Hechos nos enseña la historia, cómo Pablo fue llamado, cómo Pablo fue escogido, fariseo de fariseos. Y él trae la gracia que le fue revelada. El libro de Romanos capítulo 1 nos habla acerca de que esta gracia fue profetizada, fue dada a conocer a los profetas y revelada en Pablo el apóstol, que es predicador y maestro de los gentiles. ¿Por qué me gusta decirles eso? Hoy vamos a hablar de una comunidad que necesita a Cristo, que al igual que usted y yo necesitan la salvación, necesitan que la gracia los alcance. Y es la comunidad LGBT, ¿verdad? Que se ha agregado más. Estaba leyendo en Google que solo en México son 5 millones de personas de 5 años para arriba en adelante que se han registrado como parte de ese grupo. 5 millones de personas. Se lacera mi corazón al conocer la Escritura cuando escucho personas condenando. En las manifestaciones el predicador llega a predicarles condenación, a predicarles lo que dice Sodoma y Gomorra, a predicarles juicio. Cuando Pablo en el libro de Romanos capítulo 3 dice que nosotros no somos mejores que ellos. La Biblia en el libro de Romanos enseña: por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el libro de Romanos Pablo enseña que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay justo ni uno, dice la Escritura. No hay quien haga el bien, dice el escritor de Romanos capítulo 3. Todos fuimos puestos bajo pecado. Cuando tú lees la ley puedes descubrir el pecado que está en nosotros, porque la ley revela el pecado en el corazón del hombre. Y me gusta la expresión que usa quien fue llamado para predicar la gracia, quien fue llamado para predicar ese don inmerecido de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo predico, cuando yo evangelizo en las calles, siempre le digo al oyente que el pecador no se va a perder o no va a ir a un lugar de tormento por su pecado. Se va a perder porque siendo pecador, no reconoce a Jesucristo como un Salvador. No se reconoce que Jesucristo es como un salvavidas para aquel que se está ahogando. San Juan 3:16 es un pasaje que todos conocemos. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted sigue leyendo, dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero dice que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces la gente, el pecador no se va a perder por su pecado, se va a perder porque aún siendo pecador rechaza la gracia, rechaza el amor de Dios para su vida. Si tú me estás escuchando y formas parte de esta comunidad, de la LGTB y sus sílabas agregadas, porque se le ha agregado, por ahí estaba leyendo un artículo. Si tú formas parte aquí en México o en cualquier lugar donde este video llega y puedes escuchar, déjame decirte que Cristo te ama y que Él tiene un plan de salvación para tu vida. Él te ama. En nadie más vas a encontrar tanto amor como en Cristo. Aún siendo lo que eres y hagas lo que hagas, hay salvación, hay esperanza para nosotros. Y decirte que la Escritura dice en el libro de Romanos capítulo 3 que nosotros, los cristianos, los predicadores, nosotros no somos mejores que ustedes. No hemos sido mejores. Todo lo puso Dios, a todos. Aquel que no cacha, picha, ¿verdad? El que no cojea es ciego, el que no es ciego es sordo, el que no es sordo no ve, es ciego. Pero es bien fácil señalarte. Quiero en el nombre del Señor y en el nombre de la iglesia de Jesucristo pedirles perdón por tanto mensaje de condenación que ha ido para ustedes. En el nombre del Señor, perdónennos. Perdona al predicador, perdona al evangelista que te ha condenado por tu condición pecaminosa, por tu condición sexual, te ha condenado porque y te ha ofrecido el infierno en vez de ofrecerte una salida que es la salvación. Decirte que Cristo no te rechaza, que Dios no te rechaza. Tanto te ha amado que envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si tú te pierdes, no te vas a perder por tu pecado, no te vas a perder por tu inclinación sexual, te vas a perder porque aún siendo pecadores como yo, no toman la decisión de buscar al Señor. Por nosotros murió Cristo. Hay esperanza para ustedes, hay esperanza para mí, hay esperanza para el ladrón, para el secuestrador, para el violador, para el asesino, para el ladrón, para el hurtador, para el estafador, para la prostituta, para el prostituto. Hay esperanza para la humanidad en Cristo. Dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Mi alma alaba su nombre. Decía, perdónennos, en el nombre del Señor, perdónennos, porque la iglesia te ha condenado. Hombres sin conocimiento de la Escritura te condenan. Se paran en las plazas para, cuando tú te manifiestas, para llevarte una palabra de condenación. Hoy vamos a hablarle a esa gente. No solo vamos a hablarte a ti, vamos a hablarle a esa gente. Vamos a hablarle a esos que te condenan, que la razón por la que la humanidad se está condenando, también nosotros somos responsables de eso. Y vamos a darle cuenta a Dios de ese detallito que vamos a ver ahora. Así que perdónennos. En el nombre del Señor, comunidad de la LGBT, perdónennos por condenarlos. Cristo les ama. Cristo tiene un plan maravilloso para sus vidas. Creo que este avivamiento que viene, que creo es el último avivamiento, Cristo está a las puertas. Vamos a ver hombres y mujeres que forman parte de esta comunidad venir a los pies de Cristo para servirle. No solo para ser uno más en el templo, sino para servirle a Dios. Estoy creyendo que Dios va a sacar gente de entre ustedes y va a depositar los dones en ustedes. Este pasaje que vamos a leer trae esperanza. Este pasaje que vamos a leer trae una verdad espiritual.
Pablo escribiendo a los Corintios, dice en el 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, oiga, ni los que se echan con varones, refiriéndose a la homosexualidad, y esto generaliza, pues, ¿verdad? Acuérdese que Romanos 1:18 en adelante dice que Dios los entrega a una mente. Ahí te va una información, predicador que condenas. Dios los ha entregado, oiga esto, a una mente reprobada. Hay un problema, el doctor Donson, que es psicólogo, en su libro Cómo educar a los hijos varones, enseña que parte de la psicología da a conocer que es un trastorno en la mente, que hay que cambiarlo. Los judíos son más misericordiosos que los cristianos algunas veces. Cuando alguien llega de la comunidad gay o de la comunidad LGBTB, cuando llega, lo toman aparte, lo aceptan y lo toman aparte y lo capacitan para poder entender cuál es la razón por la que está. Pero usted y yo no somos ajenos de esto. Usted sabe de que hay personas que nacen con esa situación de inclinación sexual. Hay personas que debido a su formación, como lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué yo sí me opongo, mis amigos? ¿Por qué me opongo yo? Y en ese sentido, perdónenme, ¿verdad? También respeten para este lado, porque ¿por qué me opongo yo a que dos varones no deben de adoptar un niño? Porque ellos van a ver una relación sexual normal, ¿verdad? Y no me quiero meter en ese tema, porque terminamos separándonos, y ese no es el punto en esta ocasión. Pero es bien sabido. Me gusta lo que dice Dante Gebel. Dice, todo padre condena al homosexual hasta que su hijo es uno de ellos. Los pastores condenan a los homosexuales hasta que su hijo es uno de ellos. Hasta que su hija es una de ellas. Hasta entonces la ley los alcanza. La ley de no condenes para que no seas condenado. La ley de que si mides con una cuarta serás medido con una cuarta más. La ley de que no saques la paja que está en el ojo de tu hermano si tienes una viga. Esa ley. Y otra ley que decían las viejitas antes, ¿verdad? Que esa no es bíblica. No vaya a decir, el pastor dijo que la Biblia dice. Que decían los viejitos, el que escupe para arriba, en la cara le cae. Yo era uno de esos, y por eso le digo, perdónenme, porque antes de ser cristiano yo los odiaba, los detestaba, pero cuando yo vine al Señor entendí el amor de Dios, y entendí que yo mismo necesitaba ser abrazado por Dios. Usted que está en esa comunidad, que quizá forma parte de estos 5 millones aquí en México registrados, podrían haber más, porque ese es un registro nada más. Podrían haber más. Usted sabe que hay gente que tiene miedo que la maten, tiene miedo que la señalen, que la cortan de la casa. Hay hombres que tienen inclinaciones por los hombres y se tienen que casar, procrear hijos, tener una esposa, una vida normal, pero tienen una vida en oculto, se esconden, sus almas viven angustiadas. ¿Por qué? Porque la sociedad los señala. Pero eso no es tan gravoso. El problema es cuando la iglesia misma, que conoce el amor de nuestro Señor Jesucristo, señala a las personas que están en esta comunidad. La gracia que es a través de nuestro Señor Jesucristo, ese don inmerecido para salvación a todo aquel que está en pecado, es para ustedes, es para mí. Decirles que yo no soy mejor que ustedes. Es más, me atrevo a decirle que usted que está en esa comunidad necesita vivir 5 veces la vida que Dios le va a dar para pecar como yo pequé. Con todo y eso, Dios me ha lavado, me ha santificado y me ha justificado. Y ahora no hay quien me mueva de ese perfil. Soy salvo, por gracia soy salvo. Pero fui también un pecador impedernido. Pero cuando entendí que Cristo se entregó por mí,
Yo vine a sus pies, yo lo reconocí como mi único y suficiente Salvador. Recuerdo de joven, está viniendo a mi mente, yo fui a predicar a un parque, en un lugar que se llama Santa Tecla, y a un joven le dijimos, homosexual, vestido como homosexual, le dijimos: Cristo te ama. Este joven contestó y dijo, y él usó esta expresión: ¿y quién es ese papazote para conocerlo?, dice él. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo me llené de coraje, me llené de ira, queriendo defender a Dios, y Dios no necesita que nadie lo defienda. Queriendo defender al Señor, si Dios no necesita que nadie lo defienda. Es más, él cuando estaba siendo bofeteado, apedreado, señalado, crucificado, él vio a los que lo estaban lacerando y dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tan grande es el amor de Dios. Su rostro fue desfigurado, dice la Biblia. Sus llagas, que de hecho, de acuerdo a la ciencia, se le hizo una sola llaga. No había una parte de su cuerpo que no haya sido lacerada. Todo su cuerpo era una sola llaga. Aunque el escritor de Isaías, profetizando, dice: por sus llagas, haciéndolo de una manera plural, por sus llagas somos curados. Pero también el mismo escritor de Isaías dice que su rostro fue desfigurado. Y aún así dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. La iglesia del Señor, los predicadores del nuevo pacto, los predicadores de la gracia, no deberíamos de condenar a nadie, ni a uno ni a otro, a nadie, porque Dios mismo dice que Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para los que predican que Sodoma y Gomorra fue destruida solo por su pecado, déjeme decirle, déjeme llevarlo al conocimiento de la palabra. Porque la Biblia enseña que cuando Abraham tuvo un diálogo con Dios, podemos descubrir que la razón por la que realmente Sodoma y Gomorra fue destruida es porque allí hacían falta justos. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad y avanzaba, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Había llegado Dios a hablar acerca del hijo que Sara en su vejez había tenido. Ahí aparece la palabra. ¿Habrá algo imposible, algo difícil para Dios? ¿Podrá Dios salvar a estas personas? ¿Podrá Dios salvarnos a todos? ¿Puede? No, de que puede. De hecho ya lo hizo. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado y por otro la vida. Él ya nos otorgó la salvación a todos. Todo lo que tenemos que hacer es que aceptarlo. Aceptar ese sacrificio perfecto. Aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso te hace merecedor. No, pero es que no puedo dejar el pecado. Déjale el pecado al Espíritu Santo. Déjale tu inclinación sexual al Espíritu de Dios. No te preocupes por eso. No te preocupes porque ¿cómo voy a cambiar mi manera de ser? No, eso no te toca a ti. A nosotros lo que nos toca es reconocer a Jesús. La salvación ya vino a toda la humanidad. Por un hombre entró la vida, por el segundo Adán, Jesucristo. Lo que pasa es que se nos hace más fácil creer que el pecado sí es para todos y que todos fuimos contaminados. Pero nos cuesta creer que por medio de Jesucristo todo fue ya restaurado. Todo, y todo es todo.
la tierra, los animales, todo fue al contexto original. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, cuando nosotros seamos llamados a la presencia de Dios. Todo va a volver a la normalidad, porque ya Cristo pagó el precio. Por el momento la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Después veremos esas cosas lindas. Entonces todos pecamos, todos hemos sido destituidos. Hay una conversación ahí. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Oiga la actitud de un hombre de fe, la actitud de un hombre de Dios ante la destrucción de un ser humano, ante la destrucción de una sociedad. La actitud correcta, pastor, predicador, evangelista, maestro, apóstol, la actitud correcta de un hombre de Dios es interceder, no es condenar. Interceder. Allá había, dice la palabra, que había habido un clamor, y el clamor ya había llegado. Yo le preguntaba al Señor esta mañana: ¿qué clamor? ¿Quiénes clamaban en contra de Sodoma y Gomorra? ¿Quiénes son los que señalaban a Sodoma y Gomorra? ¿Quiénes fueron los que provocaron que el juicio viniera sobre Sodoma y Gomorra? Porque esos que clamaban, y espero estar en el contexto correcto porque estoy analizando eso, quiero saber quiénes eran. ¿Por qué no clamaban mejor a favor de que Sodoma y Gomorra no fuera destruido? ¿Por qué no se levanta un clamor por esta comunidad? ¿Por qué no intercedemos? La Biblia dice: busqué hombre que se pusiera en la brecha, que hiciese vallado para que yo no la destruyera. Pero ahí está el predicador en la calle con megáfono en mano, predicando condenación para aquellos por quien Cristo ya murió. ¿Que acaso la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo no puede redimir de pecados? ¿Que acaso la sangre preciosa, acaso lo que dice Isaías cuando dice: venir luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve? ¿Habrá un pecado que Dios no pueda perdonar? Porque le llamamos adúltero a aquel, pero nosotros somos mentirosos. Le llamamos homosexual a aquel, pero nosotros somos homicidas cuando no amamos a nuestro hermano. ¿Y sabe cuántos homicidas hay en la casa de Dios? Pero ahí estamos condenando al mundo, clamando para que caiga juicio. Yo lo he visto cuando tocan las manifestaciones. Por eso le pido perdón a esta comunidad, en el nombre del Señor. Porque en vez de llevarle el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación, los condenamos. Y Pablo dice: ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para condenar? ¿A poco no venimos a pedir perdón también al Señor? ¿A poco también nosotros no hemos necesitado de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para ser redimidos, para ser lavados, santificados y declarados justos delante de Dios? ¿O es por nuestras obras? ¿No es por la gracia? ¿No es por ese don inmerecido? Porque la gracia es para los gentiles, la gracia es para el pecador, para el que no conoce a Dios, para el que está muerto en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Viene el regalo de Dios,
viene la salvación, un regalo inmerecido, porque nosotros, al igual que muchos pecadores, deberíamos ir camino al infierno. Pero a Dios le ha placido salvarnos. A Dios le ha placido bendecirnos. Y empieza un diálogo entre Abraham y Dios. Capítulo 18, libro de Génesis, versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Mira el corazón de este hombre intercediendo. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Allá estaba su familia. Allá estaba aquel hombre que se había separado. Pedro dice que Job afligía el justo, Lot afligía su alma. Pedro, en el capítulo 2 de segunda de Pedro, lo declara justo, pero no justo delante de Dios, sino que en medio de Sodoma y Gomorra, pues él hacía, bueno, no se había involucrado en eso. No es que era justo delante de Dios, porque no hay justo ni un uno. Nadie puede justificarse por sus obras, así sus obras sean buenas, porque la Biblia dice que nuestras obras de justicia, lo mejorcito que usted y yo podemos hacer, son como trapo de inmundicia, no tienen valor alguno. Por eso la Biblia dice: por fe fueron salvos, por fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. A eso le llamamos gracia. Déjame decirte, tú que formas parte aquí en México de estos 5 millones de personas registradas en la LGBT y las siglas agregadas, déjame decirte que Cristo murió por mí y murió por ti, que delante de Dios tenemos el mismo valor. Usted y yo valemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ya derramada hace 2000 años. Para usted es la salvación. Para usted, que la misma iglesia lo ha condenado por su desequilibrio o por su preferencia sexual. Para usted es la salvación. Perdónenos por condenarlo. Perdónenos porque en vez de clamar para misericordia y gracia sobre usted, hemos clamado para juicio de estas personas. Solo en México 5 millones registrados. Digamos que no hubiesen... lo doblara lo que no se ha registrado, porque muchos que conozco, de hecho conozco, sé sus inclinaciones sexuales y ellos no aparecen en esta nómina. ¿Qué está haciendo la iglesia por esta comunidad? Condenándolos, cuando tú y yo también venimos delante de la presencia diciendo: yo también soy, y pecado es pecado. Tú no me puedes venir a decir: no, es que mis pecados no son como los de... Pecado es pecado delante de Dios. La misma sangre que nos ha limpiado a nosotros va a limpiar a esta gente. Yo estoy creyendo por una generación salva. Yo estoy creyendo que estos 5 millones y más de personas que tienen una inclinación sexual no de acuerdo al orden divino, si bien es cierto, van a alcanzar salvación. Porque no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y Dios ya tuvo misericordia de la humanidad, entregando a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Para todos es la salvación. Para la prostituta, para la lesbiana, el homosexual, para el ladrón, para el hechicero. Yo antes condenaba a los hechiceros y me metí en 100 días de ayuno para agarrar poder e ir contra ellos. Y me dijo el Señor: tu evangelio es un evangelio diferente. Yo le decía: sácame de mi espíritu, quiero ir a las cuevas, meterme. Me dijo: tú no sabes de qué espíritu sos, no sabes lo que pides. Y me puso a clamar por ellos. Me dijo: quiero que clames por los brujos, quiero que clames por los homosexuales, por las lesbianas, quiero que clames por esa gente. Porque de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. ¿Cuánto hemos pagado por nuestra salvación? Nada. Por eso ni siquiera deberíamos de venderla. Hay un diálogo entre Abraham y Dios en el capítulo 18 del libro de Génesis.
Abraham intercediendo, ¿verdad?, buscando la forma de que Sodoma y Gomorra no fuera destruido. Y mira el diálogo entre ellos, versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirías también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal cosa hagas, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos, oiga, ya la palabra había sido declarada de destrucción, pero había un intercesor. Y la intercesión puede calmar la ira de Dios. La intercesión puede calmar el juicio que viene sobre una persona. Sigue el diálogo. Versículo 25, versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, ya tengo tu atención, porque Abraham tenía conocimiento de lo que estaba pasando ahí. Y fue al diálogo con papá, fue al diálogo con Dios. Ya que tenía la atención de Dios, le dice: oye, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran 50 justos. Quizá faltaran de 50, perdón, leo otra vez. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruiré ellos por aquellos 5 toda la ciudad? Y oiga la respuesta de Dios: no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si quizás se hallaren allí 30. Estaba hablando si habían justos en Sodoma y Gomorra. La respuesta de Dios, el Padre, le dice: si hay 50, si hay 45, si hay 30. Versículo 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás si hallaran allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Usted y yo sabemos que Sodoma y Gomorra fue destruido por su maldad. Pero ¿sabe qué hubiera rescatado esa generación, esas ciudades? Que hubiese gente justa ahí. ¿Sabe por qué Dios no destruye esta tierra? Aunque la maldad ha subido. Alabe a su Dios. Todavía Dios está teniendo misericordia de ustedes, mis hermanos, mis amigos de la comunidad. Viene un juicio. Pero ese juicio todavía no ha llegado por amor a ustedes. Y porque aquí hay una iglesia que mientras la iglesia esté aquí, el juicio, el último de los juicios, donde las estrellas del cielo, las puertas de los mares se van a abrir, terremotos cuando nunca han escuchado, guerras cuando nunca, pestes cuando nunca se ha sabido en la historia. Viene juicio para esta tierra. Pero ¿sabes por qué todavía hay oportunidad para tu vida? Porque la iglesia del Señor, a quien tú también mucho odias, todavía está aquí. Y Dios no traerá juicio a este pueblo, a esta nación, a este mundo, mientras nosotros, sus santos, sus escogidos, estemos aquí. Comunidad de la LGBT, no somos tus enemigos. La iglesia no es tu enemiga. La iglesia que Dios nos ha lavado, santificado y justificado es parte
de que la ira de Dios no venga sobre esta humanidad. No somos tus enemigos. Ni ustedes no son nuestros enemigos. Nosotros no hemos sido ni somos mejores que ustedes. Seguimos pecando. Con la diferencia de que nosotros ya hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesús. Sodoma y Gomorra, predicador, Dios te bendiga, que profesas a Cristo en las calles, pero Dios no te ha mandado a condenar el mundo. Por eso le pido perdón a la comunidad. Le pido perdón a estos 5 millones de personas que están registradas aquí en México como parte de la comunidad LGBT y sus demás siglas que le siguen. Y vaya usted a saber cuándo se hizo ese censo. Y ahí están solo, dice la información, que son de 15 años para arriba. ¿Qué hace la iglesia del Señor condenando a esta gente? Sodoma y Gomorra no fue destruida por el pecado. La gente no irá al infierno por el pecado. Mi alma alaba su nombre. Irá el pecado, irá al infierno, irá al lugar de tormento aquel pecador que rechaza a Cristo. El rechazo a Cristo te va a llevar al infierno, no tu pecado. Porque tu pecado al venir a Cristo es perdonado. Llámese como se llame. Secuestrador, narco, homicida, de todo. ¿Sabías que la ciudad donde Jonás fue a predicar en una ciudad sanguinaria, y la profecía era: de aquí a 40 días Nínive será destruido? Era gente que desmembraba a sus enemigos, que mataba con barbarie, una gente sanguinaria. Pero muchos predicadores, como Jonás, no quieren llevar una palabra de esperanza. Son juiciosos, son condenativos. Y la Biblia dice que el que predica un evangelio diferente sea anatema. Lo que la Escritura dice en el libro de Gálatas capítulo 1. Si tú predicas un evangelio diferente, evangelio significa buenas nuevas de salvación. Cuando tú vas a predicar buenas nuevas de condenación, tú estás en un evangelio diferente. Pablo dice por 2 veces consecutivas, dice: el tal sea anatema. Si tú predicas a Cristo, tienes que predicar salvación, amor, vida eterna, esperanza a la humanidad. Para eso hemos sido llamados. Dice el libro de Corintios que somos un sacerdocio nuevo. Somos el sacerdocio del nuevo pacto, no el pacto de la ley. Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, y tampoco ha enviado a su iglesia con una palabra de condenación, sino de salvación. De gracia recibimos. ¿O quiénes éramos nosotros? Dice el libro de Corintios capítulo 6. Hay esperanza para tu comunidad, hay esperanza para tu hijo, para tu hija. Mamá, papá, hermanos, sobrinos, primos, hay esperanza. Solo hay que ser parte de los que clamamos a favor de ellos. Solo hay que ser parte de los que predicamos un evangelio correcto. Porque para todos es la salvación. Dios no hace excepción de personas. Él murió por el pecador. De hecho, Dios está interesado. Cuando salgo a evangelizar, a mí me interesa la gente más pecadora. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Esta gente viene a ser más fiel dentro de la iglesia. Usted no sabe la bendición de ganarse un hombre que ha sido empedernido, metido en el pecado, como lo he sido yo. Metido. Conmigo hable del pecado que usted quiera, que yo le voy a salir adelante de lo que usted me platique, de lo que usted quiera. Pero Dios en su misericordia me ha alcanzado. ¿Y quién soy yo para que yo vaya a señalar el pecado de otro? ¿Quién eres tú?, dice la Escritura.
que juzgas al criado ajeno? Si Cristo fue el que murió por nosotros. Pablo dice cuando están peleando los apóstoles, ¿acaso han sido bautizados en el nombre de Cefas, en el nombre de Apolos? Otros decían yo soy de Cristo, otros decían yo soy de Pablo. ¿Acaso Cristo? ¿Acaso nosotros morimos por ustedes? Es Cristo el que murió por nosotros. Somos predicadores de Cristo, nosotros no somos llamados a hacer juicio. ¿Puede la sangre preciosa redimirte de pecado? ¿Puede la sangre preciosa de Jesús y el poder del Espíritu Santo lograr que esta generación a la cual nosotros estamos mandando al infierno sea parte del último avivamiento que Dios mande para este lugar? Vamos por ellos, hermana Maribel. Vamos por ellos, en el nombre de Jesús. Vamos por los perdidos, vamos por hubo una fiesta, dice la Escritura, fueron invitados, no vinieron. Entonces el Señor dijo, vayan y vayan a traer a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los necesitados. Tráiganlo, que mi casa se llene. Pero andamos haciendo excepción de personas, selectivos. Pero vamos en el nombre del Señor, vamos por los brujos, por las lesbianas, por los homosexuales, por los traquetos. Vamos por todos en el nombre de Jesús, sin miedo, en el nombre de Jesús. Estábamos predicando el domingo con uno de los discípulos que Dios me ha dado, que el discípulo es el líder del evangelismo, para la gloria de Dios. Así le ha placido a Dios. Y yo le dije, aquí hay pueblo, cuando prediquemos no temas. Había una señora vestida de una manera que usted si la ve la manda al infierno. Uñas pintadas, boca pintada, aretes por todos lados, pantalón, aparte de estar bien pegado, roto por todos lados. Usted sabe cómo las rucas, las chavarrucas les dicen aquí en México. Ya señora y vestida. Esa mujer estaba vendiendo ahí un producto de bebida. Nos vio allá, no vacilando, pero ella pensó que estábamos vacilando. Dejó su negocio, se encaminó donde nosotros estábamos. Y aquí hay hermanos de testigo. Y nos dijo, dice el Señor que prediquen sin miedo, el Espíritu Santo está con ustedes. Oiga, nos habíamos encontrado un montón de hermanos, saludado a un montón de hermanos, sabían a lo que íbamos, pero ellos nunca nos dijeron, ánimo hermanos, Dios con... No, una mujer que nosotros creíamos por su vestimenta, que no era cristiana, es usada por el Espíritu de Dios. Se acerca a nosotros y nos dicen, prediquen que Dios está con ustedes. El Espíritu Santo los va a usar. Aproveché la oportunidad y me lancé a predicar. Y esta mujer que quizás criticamos los cristianos por su forma de vestir, mi alma alaba su nombre y vive Jehová en cuya presencia estoy que no miento. Dejó de gritar sus bebidas y decía, aleluya. Gloria a Dios, así es, bendito el nombre del Señor. Hermano, ni siquiera en los cultos he escuchado yo una persona adorando a Dios de esa manera. Y el hermano Pedro y los dos que estaban conmigo son testigos de que esta mujer dejó lo que estaba haciendo. Cualquier predicador la manda al infierno por su manera de vestir. Cualquier predicador. Pero impulsada, llena del Espíritu Santo, se nos acerca y nos dice. Una joven se nos paró enfrente, vestida y con un espíritu que ministra a estas personas de esta comunidad. Se me paró enfrente y me miraba, tratando de bloquear la predicación. Pero como yo predico el amor de Cristo, y vaya que el pasaje que yo había agarrado para predicar es venir luego y estemos a cuentas. Y le empecé a decir a esta persona que Dios tiene un propósito para su vida. En el segundo lugar donde nos paramos a predicar, un satanista me dijo, usando estas palabras bíblicas torcidas, como lo hace la iglesia satánica, él me dijo, Satanás es mi pastor. Digo, bueno, pues el mío es Cristo, le dije.
Su jefe me dice, no prediques aquí. Le digo, lo siento mucho, tengo que predicar. Y él justifica el decirme, al ver que no tiene autoridad sobre mí, me dice, pero no te tardes. Y le dije, dame 5 minutos, nada más 5 minutos voy a predicar. Es más, le dije, dame solo 4 minutos, 4, y te los voy a respetar. Prediqué. El hombre se me quedó viendo y me dijo, gracias por cumplir tu palabra. Yo no me puse a condenarlo porque es brujo. Yo no me puse, me enseñó sus insignias. Mire qué orgullo de este hombre. Fue a su moto, dejó los conejos que estaban vendiendo y me dijo, mira mi moto, ahí tenía todo tipo de insignias satánicas. Su camisa me hizo así. Orgulloso. Pero ese día, el día domingo, él escuchó palabra de Dios en ese lugar. ¿Por qué? Porque su servidor ha sido enseñado a no pelear con el pecador, a predicarle una palabra de amor. Yo creo firmemente que la última generación salva va a ser, si no todos, parte de esos 5 millones y más de personas que forman parte de la LGBT y sus signos que le siguen. Y tiene un plan para salvarlos. Él les ama. Aunque la comunidad los rechace, aunque la iglesia misma los haya rechazado, Cristo los ama. Él murió por ustedes. Él murió por mí. Si amor están buscando, no hay amor más grande que el amor de Jesucristo. Él sacia nuestro interior. El amor de Dios es algo que nunca en el mundo, en todos los placeres, vas a poder experimentar. Es que es algo aquí adentro. El amor de Dios es algo glorioso. El amor de Dios es algo que invade todo tu ser. El amor de Dios es algo que te hace ser amoroso. Iglesia del Señor, deja de condenar a Sodoma y Gomorra, intercede por ella. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice Pablo, esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Hay esperanza para esta comunidad. Y Dios hoy te está llamando. ¿Quieres experimentar el amor de Dios? Ese amor que andas buscando, que no lo encuentras en una mujer, no lo encuentras en un hombre. Ese amor que no encontraste en tu familia. Ese amor que no encontraste en la iglesia. Porque la iglesia es la que más rechaza a estas personas. Déjame decirte, una vez más, perdónanos. Perdónanos por juzgarte, por condenarte. En el nombre del Señor y en el nombre de la iglesia te pido perdón, comunidad. Y quiero decirte que Cristo te ama, que Él tiene un plan de salvación. No te preocupes por el pecado, porque siempre cuando nos llaman al Señor nos preocupamos por nuestros vicios, por las mujeres, por todos nuestros malos hábitos pecaminosos. Déjame decirte que Él te va a perdonar y se va a hacer cargo de todo eso que tú no puedes dejar. Es que tú no puedes. ¿Por qué crees que Dios viene y nos regala la salvación? Porque no hay forma, ni con todo el oro del mundo podemos comprarlo. No hay obra que nosotros podamos hacer para alcanzar la vida eterna. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Todo es por amor. Un amor verdadero, un amor genuino. Un padre dando a su hijo por los pecadores. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted lee el libro de Zacarías, capítulo 3. El sumo sacerdote es alguien que entra al lugar santísimo para ministrar, para llevar las ofrendas, las peticiones del pueblo. En Zacarías capítulo 3, este hombre, sumo sacerdote, llamado Josué, estaba sucio, tenía las vestiduras sucias. Y un sacerdote debe de andar limpio, tiene que tener mitra limpia, seda. Ni siquiera se le permite estar sudando, por eso no se le permite embriagarse, porque cuando va a ministrar necesita estar al 100. Pues este hombre, dice la Biblia, que Satanás estaba allí para acusarlo, al sumo sacerdote Josué. Me gusta tanto ese pasaje, que enseña tanto de la gracia. Pero apareció el ángel de Jehová, que si usted ha estudiado teología, usted va a entender que ese ángel es el mismo Jesús. Y antes de que el fiscal, que era Satanás, empezara a hablar del sacerdote, él le dijo: cállate, Satanás, Jehová te reprenda. Este es un tizón sacado del fuego. Cámbienlo, pónganle ropas nuevas, pónganle mitra nueva, limpia, límpienlo. Este es mío, dijo el Señor, porque el Señor sabe cuidar a los de Él. ¿Quieres no ir a juicio? ¿Quieres no ser enjuiciado y que Cristo no esté allí como abogado? Solamente si vienes a Él. A la mujer que se halló en el auto mismo del adulterio, ¿qué le dijo el Señor? ¿Dónde están los que te acusan? Vete, te perdono, te limpio, te lavo, te santifico, te justifico delante del Padre, porque Él tiene poder para perdonar pecados. Ni yo te condeno. Yo que puedo condenarte, no te condeno. ¿Qué haces tú condenando a la comunidad LGBT? ¿Qué haces condenando al homosexual, a la lesbiana? ¿Qué haces condenando al brujo? ¿Qué haces condenando a la prostituta, al borracho? ¿Qué haces? ¿Quién eres tú, hermano? De gracia recibiste, de gracia da. Tú también viniste al Señor como pecador. Amigo, que formas parte de esta comunidad, Cristo te ama. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8, cerca de ti está la palabra, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvación a cambio de pecado. Entrégale eso al Señor. Él sabrá qué hacer con tu problema. Él sabrá qué hacer con tu alcoholismo. Él sabrá qué hacer con ese pecado de prostitución, de lesbianismo, homosexualismo, de ladronismo. Él sabrá qué hacer. Entrégaselo al Señor. Busca al Señor, no busques la iglesia, la comunidad, busca al Señor. Hemos llegado en los tiempos donde David Wilkerson dijo: vamos a buscar a la gente para que acepte a Cristo y no vaya a las iglesias. ¿Y sabe por qué David Wilkerson decía eso? Un anciano que enseñaba la gracia. Porque todo predicador, evangelista que gana almas, lleva el evangelio de la gracia, pero cuando van a la iglesia empiezan a condenarlos otra vez. Empiezan a meterle la ley, empiezan a meterle las obras para salvación. Por eso decía este hombre del Señor, que ya partió a estar de la presencia de Dios, era de las asambleas de Dios, él decía: yo nunca pensé, decía él, que mis últimos años de ministerio lo iba a terminar predicándole a la iglesia acerca de la gracia, porque yo mismo también lo metí a la ley en las predicaciones. Y decía eso: vienen tiempos en donde a la gente hay que ganarla para el Señor y no hay que llevarla a la iglesia, porque cuando lo evangelizas, le enseñas el amor de Dios, la misericordia, la gracia, Él viene a los pies del Señor, va a la iglesia y lo condena. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para condenar
¿A poco yo no fui un necesitado también? Una vez más, perdónennos y busquen a Jesucristo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo lo que tienes que hacer es decir: Señor, me arrepiento, soy pecador. No borres mi nombre del libro de la vida, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. La oración tiene que ser que no sea borrado, aunque nos han enseñado mal. Cuando venimos al Señor, nuestro nombre no se escribe, no. Tu nombre está escrito ahí. Es cuando negamos al Señor que tu nombre es quitado. Por eso San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarte. Él lo mandó para que seas salvo. Pero al que no cree, ya ha sido condenado. Si te condenas, no es por tu pecado, es porque siendo un pecador, rechazas el regalo de Dios, que es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te ayude, que la misericordia de Dios te alcance y puedas ser traído por parte de Dios a Cristo. Porque Jesús dijo: al que el Padre me enviare, ese va a ser salvo. No es del que corre, del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. Y Dios ya tuvo misericordia de nosotros. Dios te bendiga. Es el deseo de mi corazón que no dejes, que no rechaces a Cristo. Es el peor negocio, le digo a la gente, que tú puedes hacer aquí en la faz de la tierra. El peor negocio que podemos hacer los seres humanos es rechazar a Jesús. Comunidad, cuando te hablen de Cristo, no lo rechaces. Él te ama. Él tiene un plan de salvación para ti. Aún siendo pecador, como yo, como todos nosotros. Él tiene un plan de salvación para ti. Mamá, no te rindas. Hay una iglesia orando por esta gente. Hay gente como yo, y lo digo para la gloria de Dios, creyendo que el último avivamiento en la tierra va a ser cuando esta comunidad venga y declare que Jesucristo es el Señor, que murió y resucitó, y que por medio de Él y solo por Él nuestros pecados son perdonados. Dios te bendiga. Es el deseo de mi corazón que abracemos la humanidad como Cristo la hizo. Es el deseo de mi corazón que prediquemos el verdadero evangelio. Es el deseo de mi corazón que la iglesia abrace a todo aquel que Dios ha traído a la iglesia y no los alejémonos con preceptos, con la ley, condenándolos. Para condenar necesitas la ley, pero cuando tomas la ley para condenar ya no eres hacedor de la ley, eres juez. ¿Y quién te ha puesto como juez? Dios te bendiga. Gracias. Pasa este mensaje, por favor, no porque yo lo predico, sino porque yo sé que está lleno del amor y la pasión de Cristo, el cual está en mí. Dios te bendiga.